Para saludarlos y darles la bienvenida a todos los seguidores de las redes sociales del Hospital Daniel Alcides Carrión, estamos en tu programa Tu Salud Primero. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema vacunas para COVID-19 en pacientes oncológicos. En esta oportunidad soy el doctor José Carlos Revilla, oncólogo clínico, jefe del Departamento de Oncología del Hospital Daniel Alcides Carrión. Este es un tema, el que vamos a tocar hoy un tema de mucha coyuntura. Actualmente estamos en todo el proceso de vacunación a pacientes con cáncer y hay muchos ítems que debemos conocer y seguro que tenemos muchas preguntas. Desde ya los invitamos a comunicarse a través de las redes sociales y mandarnos sus preguntas para poder resolverlas en el transcurso del programa. Lo primero, recordar que el paciente oncológico es un paciente de riesgo para la infección por COVID. El paciente oncológico se encuentra en una disyuntiva. Si por un lado no acude al centro médico para tratarse, el cáncer avanza, y por otro lado, si viene sin ningún mecanismo de protección, el COVID lo ataca y lamentablemente él es muy vulnerable para esta enfermedad. Entonces, la vacunación por COVID se ha vuelto una necesidad para esta población. Ese es el primer punto. El segundo punto, debemos recordar que existen dos grupos dentro de los pacientes con cáncer. El grupo 1, así lo denomina el Ministerio de Salud, se centra en aquella población que está en tratamiento con quimioterapia. Es decir, aquella población que está recibiendo medicación endovenosa para el cáncer, ¿no? Algunos tratamientos orales también se consideran quimioterapia, pero principalmente es tratamiento endovenoso. Esa es la población más vulnerable para el cáncer porque sus defensas están un poco comprometidas por la quimioterapia y lo ponen más vulnerable a esta enfermedad. Y el otro grupo de pacientes es aquellos pacientes que ya terminaron su quimioterapia y están en una fase de seguimiento o control. Esa población ya no es vulnerable para COVID, ya no es tan vulnerable para COVID como lo es la paciente en quimioterapia y se considera esa paciente perteneciente al grupo 2. El Ministerio de Salud va a recibir el listado de los pacientes oncológicos de nuestro hospital, que aproximadamente están alrededor de 4.000 pacientes que están en controles y en tratamiento activo. Mensualmente estamos aplicando alrededor de 300 quimioterapias, es decir, tenemos 300 pacientes en constante tratamiento activo. Entonces nosotros enviamos la base de datos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud lo disgrega en dos grupos. El grupo 1, que es el de que está en quimioterapia per se, va a ser vacunado en el centro donde recibe su quimioterapia, es decir, en el Hospital Carrión. En la siguiente semana nos debe llegar la cantidad de vacunas aprobadas para estos pacientes con nombre y apellido. Es decir, nos va a llegar la vacuna para la señora Miriam Ramírez, que tiene un cáncer de mama y está en quimioterapia por este cáncer de mama. Entonces, así nos llega el listado bien detallado y una vez que el listado nos llegue, nosotros ya empezamos con el proceso de vacunación. Y el grupo 2, el Ministerio de Salud, recuerden que de este padrón separa al grupo 2. El grupo 2 es aquellos pacientes que no están en quimioterapia, que están en controles, y el Ministerio de Salud para ellos los designa para su vacunación de acuerdo al padrón o al programa nacional de vacunación, al cronograma nacional de vacunación. Es decir, si tiene 50 años, le va a tocar ahora en un centro de vacunación cercano a casa. Pero si tiene 28 años, le tocará pues en octubre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una población que no está en riesgo para infección por coronavirus, debido a que su enfermedad está en controles, ¿no? ¿Cómo va a ser el paciente para saber en qué grupo está y cuándo le toca? Una vez que los padrones sean aceptados, el paciente tiene que entrar desde ya a la página Pon tu Hombro Perú, a este portal que tiene el Ministerio de Salud, y ahí pone su DNI y su nombre y le va a salir: señor Juan Quispe, usted pertenece al grupo 1 y le corresponde vacunarse el 7 de julio en el Hospital Carrión. Su vacuna ya está ahí, ¿no? O le va a tocar, usted acérquese al vacunatorio del Real Felipe el tal fecha, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos, los del grupo 1 se van a vacunar en su centro de quimioterapia, o sea, nosotros,
Y el grupo 2 tiene que vacunarse de acuerdo al cronograma nacional de vacunación. Entonces, para el grupo 1, recalco que es aquel que está en quimioterapia, una vez que en la página le indique que se acerque, él tiene que acercarse acá al Hospital Carrión. ¿Dónde tiene que presentarse? Tiene que presentarse en el vacunatorio del Hospital Daniel Alcides Carrión, que actualmente está funcionando en el preventorio, en el ex preventorio, cerca a la avenida Colina, ¿no? Muy cercano al departamento de oncología o a la sala de quimioterapia, en la puerta posterior del Hospital Carrión, en la puerta 5. Por ahí está el preventorio, ahí está el vacunatorio del hospital. El paciente se acerca con alguna constancia o una fotografía. La constancia se puede imprimir de la página Pon tu Hombro o tomarle simplemente un screenshot, una fotografía a esa constancia. Se acerca y le dice a la enfermera, mire, yo estoy inscrito, he salido en la página Pon tu Hombro Perú y me indican que estoy apto para vacunarme acá, que mi vacuna ya llegó. Entonces, una vez que ocurre eso, la enfermera nos va a comunicar. ¿Por qué tiene que ser así? Porque el paciente con quimioterapia tiene ciertas peculiaridades. La quimioterapia desencadena que las defensas bajen de este paciente, por lo tanto, la vacuna no debe aplicarse en ese momento. Generalmente tiene que aplicarse 2 semanas en promedio después de la aplicación o antes de la siguiente aplicación, para que la vacuna no incluya en él un riesgo. Entonces, el momento que el paciente llega, la enfermera nos comunica al departamento de oncología, vamos a sacar la historia del paciente, chequear cuándo fue su quimioterapia, ver su hemograma y de acuerdo a eso indicamos su vacunación. Esa es la ruta que hay que hacer según el protocolo del Ministerio de Salud para vacunación en pacientes COVID. A veces su hemograma y su quimioterapia indicarán que en ese momento lo vacunemos o a veces lamentablemente tiene que postergarse, ¿no? Hay peculiaridades dentro de esta población. Hay un grupo de pacientes que son dentro de los vulnerables todavía más vulnerables porque tienen enfermedades o reciben tratamiento contra los linfocitos. Es decir, tienen linfomas o leucemias o tienen tratamiento contra los linfocitos. Existen fármacos que se denominan anti-CD20, así se llaman, que desencadenan que las células, justo las células que deben desarrollar tu inmunidad contra la vacuna, pues están enfermas con cáncer o están siendo atacadas con la quimioterapia. Entonces, esa es una población muy peculiar en donde ya el médico oncólogo o el hematólogo de nuestro departamento de oncología va a determinar el momento más exacto de su vacunación. La vacunación no debe retrasarse, solo se posterga en ciertos días, pero esa población se va a vacunar de todas maneras, ¿no? Nuestro hospital está capacitado para atenderlo y vacunarlo. Una vez que el paciente se vacune, según el protocolo nacional, se va a observar por 30 minutos, se lo observa y luego ya se desplaza a su casa y para que acuda a su segunda vacunación. Entonces, ese es el proceso para la vacunación. Entonces, si tengo que recordarles, entregamos un padrón de los pacientes, el Ministerio de Salud coteja ese padrón, lo cuelga en la página Pon tu Hombro Perú, el paciente entra a la página Pon tu Hombro Perú y ahí le dice si se va a vacunar en el Carrión, por ser del grupo 1, o fuera del Carrión si es del grupo 2. Como los pacientes pueden inscribirse en este padrón. El Departamento de Oncología tiene un aplicativo que está a través que lo podemos colgar acá en nuestro Facebook para que ustedes lo conozcan y se inscriban a ese aplicativo para de alguna manera ir completando mejor el padrón que actualmente el Departamento de Oncología tiene. Entonces lo vamos a colgar, no se preocupen, en el Facebook del Hospital Daniel Alcides Carrión. Inclusive también si tienen alguna pregunta, no está claro algunos temas, se pueden comunicar al WhatsApp del Departamento de Oncología, que también siempre lo ponemos en el Facebook de nuestro hospital. En este momento tengo una pregunta, por ejemplo, de la señora Sandra Cosme. Ella me dice, doctor, buenos días, llevo mi control por un cáncer de riñón de células claras. Yo me he operado hace 2 años y medio. ¿Puedo vacunarme sin problemas? Claro, Sandra, en realidad tú perteneces al grupo 2, ¿no? Es un paciente que está en controles. El paciente en control su sistema inmunológico se comporta como un paciente común y corriente, ¿no? Como una mujer, en este caso de Sandra, de 56 años. Ella pertenece al grupo 2. Ella debe entrar a la página Pon tu Hombro Perú y le va a salir.
Señora Sandra, su vacunación le corresponde en tal fecha. Justo en este momento estamos vacunando a nivel nacional a las personas entre 50 y 60 años, ¿no? Entonces ella le va a salir su fecha de vacunación. Ella no pertenece al grupo 1, que son los que están en tratamiento activo. Recuerden, solo los de tratamiento activo se vacunan en el Hospital Carrión. Sandra pertenece al grupo 2, por lo tanto le corresponde vacunarse fuera del Hospital Carrión. Y le corresponde vacunarse por su edad simplemente. Su cáncer ya está curado o en proceso de curación y no le genera mayor riesgo de infección por COVID. Su sistema inmunológico es como una persona normal. Vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas acá en la computadora que manejamos. A ver, en este caso tenemos una pregunta que nos llega que dice Cecilia. Nos dice, buenos días, ¿cuánto tiempo tenemos que vacunarnos contra el COVID? ¿Cuánto tiempo tendremos que vacunarnos contra el COVID? En realidad, actualmente está programado una vacuna y su refuerzo. El refuerzo aproximadamente a las 3 semanas de la primera vacunación. Todavía no tenemos claro en el mundo si vamos a tener que tener otra dosis de refuerzo, digamos, al año o a los 2 años o a los 6 meses. Eso no está claro todavía, está en proceso de investigación. Por el momento se sabe que una dosis y su refuerzo es suficiente. La vacuna de Janssen, por ejemplo, creo que en Perú ya la tenemos, solo se vacuna una sola vez y probablemente el Perú la utilice para poblaciones que tienen muy geográficamente un acceso complicado, ¿no? En donde solo una dosis sea necesaria. Entonces, pero en el Perú actualmente la vacunación que tenemos es con Pfizer y con Sinopharm y por lo tanto se utilizan 2 dosis, una inicial y una de refuerzo. Importante también comentarles que la vacunación para COVID lo que hace no es que evita que te dé la infección, simplemente evita que te compliques, que hagas infecciones severas para COVID. Es decir, a pesar de estar vacunado, tienes que cuidarte con tu mascarilla, con tu distanciamiento social y si tienes síntomas, vigilarte en casa o comunicarle a tu médico. Si tienes dificultad respiratoria, tienes fiebre alta, pues hay que acudir a un centro médico para que te traten. La vacunación para COVID disminuye, no anula, disminuye al 96%, 90% de efectividad la posibilidad de que hagas una infección severa. Es decir, si hay 100 pacientes vacunados o si hay 10 pacientes vacunados, 96% significa más de 9 pacientes que a pesar de infectarse no van a ser neumonías severas, pero va a haber uno o menos de uno, en el caso de 10, que sí va a ser una infección severa. Y eso es lo que escuchamos a veces, ¿no? Hay gente que enemiga o contraria a la vacunación que dicen, mira, yo conozco en mi barrio un paciente que se ha vacunado y a pesar de eso murió por COVID. Bueno, es que estadísticamente está demostrado que así va a ser. 96%, si lo queremos poner en 100, en números de 100 personas que se vacunen, 96 no van a ser infección severa, pero va a haber 4 que sí va a ser infección severa y van a morir probablemente, o se van a complicar de manera muy severa. Entonces, pues ya eso es tema de estadística, ¿no? Así está reportado en la estadística. Pero lo que hemos notado nosotros en la práctica es que ha habido un descenso de la cantidad de pacientes complicados de manera severa una vez que están vacunados, ¿no? Entonces la vacuna te previene de infecciones severas, pero no te previene infectarte, por lo tanto tienes que seguir cuidándote. Muy importante. Y si eres un paciente oncológico, mucho más todavía, tienes que acudir a tu centro muy protegido, ¿no? Porque tú estás en quimioterapia o estás en inmunoterapia o en tratamiento biológico que te pone en mayor riesgo. Entonces tengan la tranquilidad que el hospital está haciendo todos los esfuerzos para vacunar a esta población y cuidarlos de una mejor manera. Oncología no ha dejado de trabajar durante toda la pandemia. Seguimos trabajando y seguimos incorporando más médicos y más tecnología sanitaria para atenderte en este momento tan difícil de tu enfermedad. Creo que tenemos otra pregunta de los seguidores. Ahora vamos a ver. Sí, me preguntan cuáles son los efectos adversos. Si los efectos adversos en pacientes generales son diferentes a los pacientes adversos en pacientes con quimioterapia. En realidad no está descrito tal. Un paciente con quimioterapia puede hacer los mismos eventos adversos
que un paciente común y corriente, un poquito de fiebre, un poquito de malestar general, un poquito de dolor de hombro, pero sí es importante comunicarle a tu médico dónde te han vacunado, en qué parte de tu cuerpo te han vacunado, en qué parte del hombro o en qué hombro fue, porque en algún grupo de pacientes posterior a la vacuna desencadenan la presencia de ganglios reactivos a la vacunación. Pero da la casualidad que, por ejemplo, tú tienes un linfoma, ¿no? Como paciente tienes un cáncer denominado linfoma, que es una neoplasia de ganglios. Entonces tu médico va a tener la duda, ¿ese ganglio que te salió en la axila es por la vacuna o es un ganglio producto de una recurrencia de tu linfoma? Entonces tu médico debe estar bien informado de cuándo te han vacunado, en qué hombro te han vacunado, para que él haga la disquisición si ese ganglio es reactivo o es un ganglio secundario a tu cáncer de mama, a tu cáncer de pulmón, a tu cáncer de ganglios, a tu linfoma, ¿no? Pero los síntomas en general son muy similares a cualquier otro paciente, ¿no? Una pregunta adicional. A ver, por acá tenemos una pregunta de Sandra, también todos se llaman Sandra. Doctor, buenos días. Le dije en un mensaje sobre mi caso, tengo 29 años y soy personal de salud. Me indicaron mi vacuna dentro de 3 semanas, pero al realizarme mi hemograma salió mi hemoglobina en 10. Indíqueme qué debo hacer, si debo ir con un oncólogo. En realidad, si tú nunca has tenido cáncer y te sale una hemoglobina de 10, no significa que tengas cáncer. La anemia en mujeres de 29 años sobre todo es muy frecuente porque la mujer con el periodo menstrual tiende a tener una pérdida de sangre y lo normal para ella de hemoglobina es alrededor de 10. Yo me preocuparía cuando la hemoglobina es menor de 8, menor de 7, de repente ahí sí tenga que tener una evaluación, primero por medicina interna, para que ella haga la disquisición de algunas causas, y lo más frecuente de las causas de anemia no es el cáncer. Lo más frecuente son pérdidas menstruales, pérdidas, mala alimentación, pérdidas ginecológicas, pérdidas por hemorroides o algunas lesiones en el colon. Lo más raro es tener ya una neoplasia. Entonces, tener hemoglobina de 10 no significa cáncer. Tú tienes que vacunarte normalmente. El tener hemoglobina de 10 o menos no es una contraindicación para vacunarte. Vacúnate, por favor. Recibe tu segunda dosis sin ningún problema. A ver, vamos a ver si tenemos otra pregunta por acá. Ya, me preguntan si la vacunación previene de las otros virus de la influenza. En realidad no. Solo la vacunación para COVID solo previene para COVID, para el COVID-19, para este coronavirus. A la par tienes que recibir tu vacunación para influenza anual. Esta es otra vacuna diferente, que es de solo una dosis anual y se está poniendo de manera coberturada por el Estado en los centros de salud, y a los trabajadores de salud se les pone de manera obligatoria. Entonces sí, necesitas, si tú eres una persona arriba de 50 años, sí necesitas vacunarte contra influenza y sí necesitas vacunarte contra la neumonía por neumococo o por hemófilos influenzae. Vacúnense. Estas son otras vacunas y aumentan la cobertura para infecciones respiratorias, pero no son cruzadas. Vamos, creo que tenemos otra pregunta por acá. Ya. Perfecto. Importante también comentarles que el Departamento de Oncología está conformado por 3 servicios. Es importante que lo conozca la comunidad chalaca. El servicio de hematología para tratar cáncer de la sangre, el servicio de oncología quirúrgica para operar el cáncer y el servicio de oncología médica para dar quimioterapia. El Departamento de Oncología está considerado como la segunda fuerza oncológica a nivel nacional, y así lo somos y así nos consideran en otras instituciones también, por toda la infraestructura que tenemos lograda y por todo el recurso humano que tenemos. Actualmente, ya para el día de hoy, somos 16 oncólogos formando parte del Departamento de Oncología. El 1 de junio se han incorporado algunos más y con ello ya somos 16 oncólogos, entre cirujanos, oncólogos clínicos y hematólogos. El Departamento de Oncología en general lo conformamos cerca de 55 personas actualmente. Enfermeras, técnicos, enfermeras oncólogas, químicos farmacéuticos, todos trabajando para dar solución al paciente con cáncer.
Y nuestro lema que tenemos en el Departamento de Oncología es que el paciente con cáncer, el paciente chalaco, no cruce la avenida Fawcett para resolver sus temas de cáncer. Todo lo debe resolver en el Carrión y hacia eso estamos trabajando. Tenemos algunas limitantes y espero que en los siguientes años todavía lo resolvamos, porque son problemas a veces un poquito más profundos, como por ejemplo radioterapia. Todavía radioterapia lo mantenemos como un cordón umbilical con el neoplásicas, pero espero que en los siguientes años eso también lo logramos tener una autonomía en eso, y hacia eso estamos trabajando. Brindarles la seguridad que cuando vienen al Carrión van a encontrar acá todo el espíritu para apoyarlo y tratar su neoplasia. Y ustedes como radio oyentes o como seguidores de nuestras redes sociales, cuando sospechen ustedes o algún médico de su entorno, de su centro de salud, sospeche de cáncer, que nos lo derive. Tanto el Hospital San José, el Hospital de Ventanilla y los centros privados que existen en la provincia constitucional deriven los pacientes con cáncer al Hospital Carrión, que acá encontrarán la solución a su problema. Ya para despedirme, recordarles, el Departamento de Oncología está a su servicio, está iniciado el programa de vacunación para pacientes con cáncer, publicaremos en las redes sociales, lo verán abajo con el link para que se inscriban a este padrón, pero recordarles que ya tenemos el padrón de todos los pacientes, pero si quieren inscribirse también lo pueden hacer. Luego entrar a la página de Pon tu Hombro Perú y ahí va a decir exactamente en qué momento le toca vacunarse. Esta vacunación de los pacientes en quimioterapia será en el Carrión. Agradecerles siempre por la confianza que nos dan y recordarles que oncología avanza a pesar de la pandemia. Muchas gracias.